La palabra del Señor en esta hora la tenemos en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15. Vamos a leer los versos del 3 al 5. Primera de Corintios, capítulo 15, versos del 3 al 5. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Hasta ahí leemos. Creo que todos ustedes prácticamente conocen o han escuchado el credo apostólico. Creo que es uno de los legados muy importantes, muy valiosos que tenemos como iglesia cristiana. Yo creo que usted lo recuerda. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra y todo lo demás. Y luego habla del Señor Jesucristo, de nuestro Señor. Bueno, muchos creen que el credo apostólico es el único credo que existe en la historia del cristianismo, pero no es así. Realmente hubo muchos credos. Cada vez que había que combatir una herejía se escribía un credo diferente. Ahora, todos decían lo mismo, pero se le agregaba algo para apuntar hacia el problema que había en ese momento. Y lo que nosotros leímos en esta ocasión es tal vez el primer credo conocido de la iglesia cristiana o el primero del cual nosotros tengamos testimonio. Era el credo que repetían los primeros cristianos hasta que fue compuesto el credo de los apóstoles. Ahora tenemos que entender que en aquella época no había libros al alcance de la gente como los hay el día de hoy, por lo que era muy importante memorizar los aspectos fundamentales de la doctrina, porque nadie tenía la posibilidad de leer la Biblia en su casa. Por tanto, los credos cumplían esa función, compendiar la doctrina bíblica para que los creyentes pudiesen memorizarla. En el fondo era decir, bueno, esto es lo que nosotros creemos fundamentalmente. Y entonces el apóstol Pablo en esta carta de Corintios, él menciona el credo más antiguo del cual se tenga conocimiento. Y comienza diciendo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Quiere decir que es algo que iba pasando de generación en generación. La palabra primeramente no es lo primero que les enseñé fue esto, sino lo más importante que les enseñé fue esto. Nosotros usamos la palabra primeramente como un asunto de orden correlacional. Esto primero, esto segundo, esto tercero, pero también se usa en orden de jerarquía. Y en ese orden es que la usa Pablo. Está diciendo que esta enseñanza es la más importante, que es la enseñanza fundamental, y luego sintetiza el credo en 4 afirmaciones que ya hemos leído. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Fue sepultado y fue resucitado al tercer día conforme a las Escrituras y apareció a Cefas y a los 12. Esto indica que este era el credo en que se cimentaba la fe de los primeros cristianos. Lo repetían como el credo fundamental. Ahora nosotros estamos en lo que se conoce, ¿no es cierto?, como la parte de doctrina, de enseñanza, ¿no es cierto? Tomamos ciertos énfasis, ¿verdad? A través del tiempo, del calendario, ¿no es cierto? A veces celebramos Semana Santa, celebramos la resurrección, celebramos el Pentecostés, celebramos Navidad, ¿no es cierto? Pero en el tiempo de la Semana Santa, nosotros recordamos la muerte y la resurrección de Cristo. Y casi siempre cuando se recuerda la muerte y la resurrección de Cristo, nos hacemos la misma pregunta: ¿por qué murió Cristo? Y esta pregunta tiene muchísimas respuestas, porque si yo le pregunto a un curita, él me va a decir, bueno, fue un error de la justicia y entonces terminaron por condenar a alguien que era inocente. Un sociólogo responderá desde la sociología, un psicólogo desde la psicología, es decir, hay muchas respuestas, pero cuando vamos a la esencia del asunto,
tenemos que decir que la respuesta de por qué murió Jesús está en la primera frase de este credo más antiguo de la iglesia, donde dice que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ese conforme a las Escrituras nos está diciendo que eso estaba escrito. Y 2 veces en este credo se habla o se usa esta frase conforme a las Escrituras. Dice, Cristo murió y Cristo resucitó conforme a las Escrituras. En el fondo lo que está diciendo es, esto no es una gran novedad. Esto es algo que estaba en el pensamiento de Dios. Por tanto, vamos a subrayar, ¿no es cierto?, que lo que lleva a Cristo a la muerte es el pecado del ser humano. Ahora, aquí hay algo que le cuesta mucho admitir al hombre de hoy y de todos los tiempos en realidad, y es que es pecador. Le cuesta mucho decir, yo soy pecador. No se quiere admitir el hecho del pecado a pesar de las evidencias, pero el pecado, la doctrina del pecado encuentra mucha resistencia entre los seres humanos. ¿Qué es pecado? La palabra pecado en griego es hamartía y significa no acertar en el blanco, no pegar donde debe pegar la flecha. Significa que como seres humanos no dimos en el centro de lo que Dios programó para nosotros, que hemos cerrado el camino, que no hemos llegado a la medida de lo que Dios estableció como principio de lo que debe ser lo humano. No dimos en el centro de lo que debe ser un ser humano según Dios. No cumplimos con aquello por lo cual fuimos creados. Erramos. Y muchas de las leyes que nos rigen están puestas para que seamos lo que debemos ser. Sin embargo, las leyes son transgredidas todos los días. Tenemos conciencia de que algo debemos hacer al respecto. Tenemos conciencia, pero no lo logramos. Todas las noticias que recibimos por la prensa nos dicen todos los días que el pecado está más vigente que nunca, que los hombres siguen errando y errando el blanco para el cual fueron creados. Y tenemos que recalcar esto porque los sucesos de la Pascua se desencadenan, ¿no es cierto?, por el hecho de que nosotros somos pecadores. Esta es la realidad. Se desencadenan porque el hombre es pecador y Cristo muere por el pecado del hombre y muere por la maldad del hombre en general. Porque algunos dicen, bueno, fue el pecado de Judas, o fue el pecado de Anás, de Caifás, fue el pecado de Pilato, de Herodes. No, fue de todos nosotros. No podemos escabullirnos frente a esta realidad. Muchas veces buscamos chivos expiatorios, a Judas que le damos despiadadamente como si fuera el único traidor de la historia. Tenemos a Anás y a Caifás que condenan desde el judaísmo a Jesús, y a Pilato que lo condena desde los romanos, y Herodes que se lava las manos frente a Jesús, aunque no lo hizo literalmente como Pilato, pero dijo, yo no lo voy a juzgar. Quiere decir que todos ellos en alguna forma erraron el blanco, y Jesús murió por culpa de ellos, pero también murió por culpa de nosotros. Cristo muere por la maldad del hombre. No particularicemos. Él no muere por la maldad de Pilato o de Judas. Él muere por todos los hombres, por toda la humanidad, porque todos somos pecadores, aunque sea difícil digerir una realidad como esta. Muchas veces preferimos individualizar, señalar a los malos y decir, estos son los pecadores, y nos excluimos. Pero resulta que en la categoría de pecadores todos estamos incluidos. Nadie queda fuera. No interpretemos la historia como la de Far West, los buenos por un lado y los malos por el otro. No es así. Todos somos pecadores y esta es una cosa que no se admite fácilmente. Fíjese, por ejemplo, los grandes poetas, ¿de qué escriben? Escriben del amor, escriben del dolor, escriben de la muerte. César Vallejos, reconocido poeta peruano, en su poema Los Heraldos Negros, él escribe acerca del dolor, por ejemplo, y dice, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma, yo no sé. Gustavo Adolfo Bécquer en sus rimas escribe sobre la muerte y dice, cerraron sus ojos que aún tenían abiertos,
Taparon su cara con un blanco lienzo y unos sollozando, otros en silencio. De la triste alcoba todos se salieron. Dios mío, que solo se quedan los muertos. Otros escriben sobre el amor. El mismo Becker escribe: volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Y otra vez con el ala sus cristales, jugando llamarán. O Neruda, su inolvidable poema 20. Puedo escribir los versos más tristes esta noche, ¿verdad? Pero nadie escribe sobre el pecado. Por supuesto, la muerte es una realidad, el amor es una realidad, el dolor es una realidad, pero el pecado, estimados, también es una realidad. Pero sobre él nadie escribe, o casi nadie, porque hubo uno, Amado Nervo, poeta mexicano, quien se atrevió a escribir sobre el pecado. En su poema Pecar, él dice: en la armonía eterna, pecar es disonancia. Pecar proyecta sombras en la blancura astral. El justo es una música y un verso, una fragancia y un cristal. En la madeja santa de luz de los destinos, pecar es negro nudo, tosco nudo aislador. Pecar es una piedra tirada en los caminos del amor. Y sigue el poema. Quizás tengamos tiempo alguna vez de completarlo, ¿no? Pero él se atrevió, como cristiano que era, a escribir sobre el pecado. Él era un cristiano comprometido con su fe, porque hay muchos poetas cristianos, pero no escriben estos poemas, quizás porque el cristianismo no entró profundamente en sus corazones. Y me gusta la primera frase de este poema: en la armonía eterna, pecar es disonancia, es decir, no funciona. Es lo que enloda, es lo que desequilibra la realidad en que vivimos. Es la disonancia, claro, porque si bien todo tiende a la armonía, sin embargo no hay paz, no hay esperanza. ¿Por qué? Porque hay pecado. Usted ve a un niño que hace mal y el padre lo reta, pero el niño sigue, lo reta una y otra vez y el niño sigue haciendo lo mismo hasta que el padre lo toma y lo castiga, y cuando lo castiga el niño empieza a marchar derecho. Yo soy de la época en que los padres castigaban. Y fíjese que un psiquiatra sostenía la importancia de esto, porque no todos los psiquiatras o psicólogos son progresistas. No castigue al niño, no le hable fuerte al niño, no mire feo al niño, no. Este psiquiatra, con toda sensatez, respondía que el castigo era necesario porque la persona, un niño en este caso, que hace mal, si el padre simplemente lo reta, él seguirá haciendo mal. ¿Por qué? Porque está buscando una expiación, y la expiación de la culpa es el castigo. Si el padre lo castiga, anda derecho, no porque tenga miedo al castigo, sino porque cerró el proceso psicológico. ¿Por qué? Porque todos tenemos noción de lo que es la justicia. Y cuando se pasa por alto esto, el niño sigue haciendo el mal hasta que de algún modo lo pueda expiar, lo pueda purgar. Ese es el mecanismo de la culpa. Ese niño sabe que tiene culpa y porque tiene culpa lo sigue haciendo hasta que el padre lo lleve a expiar esa culpa. Entonces, cuando llega el castigo, se afloja, se relaja porque ya pagó y queda tranquilo. Y esta explicación es muy interesante porque es lo que nos pasa a todos nosotros. Porque todos tenemos un sentido de justicia que viene con nosotros de fábrica. Usted puede ir a las culturas más primitivas y allí matar al prójimo está mal. Robarle al otro está mal. Es decir, hay ciertos principios que vienen marcados en nosotros genéticamente, diríamos, aunque yo digo espiritualmente. Pero consintamos que viene con nuestra genética. Esta sensibilidad judicial que tenemos, lentamente la vamos perdiendo, y la vamos perdiendo porque llega un momento en que nos empezamos a conformar a nosotros mismos sobre nuestra realidad pecaminosa y decimos, esto es normal, y resulta que no es normal. Y entonces empezamos a ver el mal en los demás, pero no lo vemos en nosotros mismos. Y si no vemos el mal en nosotros mismos, no podemos ser cristianos, porque el Señor Jesucristo dijo, yo no vine a buscar a los justos, sino a los pecadores para que se arrepientan. Y el camino para ser cristiano es el arrepentimiento, el llegar a Cristo y sentir que realmente somos pecadores, que tenemos una culpa que es personal y la descargamos en Jesucristo que pagó por nosotros en la cruz. Miro la cruz y miro la expiación.
el castigo que me correspondía, y Cristo lo asume como propio. Por eso dice Pablo, yo recibí del Señor lo que primeramente os he enseñado, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Es decir, Cristo asumió eso. No podemos aferrarnos a la bondad humana. Todas las disciplinas humanistas que tanto problema ha traído a la sociedad parten de un principio equivocado, de que el hombre es bueno. La sociología, la psicología, la antropología, la pedagogía, todas parten de ese principio. Y esto es lo que se está imponiendo en este tiempo. Se quiere tener un sistema educativo donde se eduque sin castigo, donde inclusive las calificaciones están siendo cuestionadas. No puede ser. No se puede educar sin castigo porque resulta que el hombre es pecador. Si partimos de la premisa de que el hombre es bueno, entonces no castigamos a nadie, pero castigamos porque el hombre es pecador y entonces por eso hay perdedores y hay ganadores también. Hay quienes sacan buenas notas y quienes sacan malas notas. ¿Por qué? Porque mientras estemos admitiendo que tiene que haber disciplina, que tiene que haber un sistema de castigo, estamos admitiendo la realidad del hombre. Si sacamos eso, dejamos de ver lo que es el hombre. Desgraciadamente, cada vez más se promueve el hecho de que el hombre es bueno, que tiene aptitudes para levantarse por sí solo. La psicología humanista rechaza el principio de Dios y de la religión. Freud, conocido como el padre del psicoanálisis, él escribe contra la religión en uno de sus libros, El porvenir de una ilusión, pero él mismo muere desesperado buscando un camino. Es decir, partió de una base equivocada. Trabaja en el alma humana sin tener en cuenta lo que el alma humana es. Y por eso no llega a nada, porque puede realmente ser un analista de lo que es el alma humana, pero no puede solucionarlo porque desconoce el problema fundamental del alma humana, porque él dice el hombre bueno y no somos buenos. Pero ¿qué pasa? Que si alguien nos dice tú no eres bueno, nos molestamos y le decimos ¿qué culpa me estás cargando a mí? Pero resulta que la culpa es el mecanismo que nos lleva a buscar la expiación. Y porque reconocemos nuestra culpa, es que podemos llegar a Jesucristo porque sentimos el peso de la culpa. Otros dicen que puesto que el hombre es bueno, por la educación se va a salvar. Ahora, por supuesto que la educación es importante en una sociedad, pero no podemos pensar que la va a salvar o que la educación va a salvar a la sociedad. ¿Cree que los que tiraron la bomba de Hiroshima allí durante la guerra era gente ignorante? No, ellos no eran ignorantes. No es que nunca habían ido a la escuela. Los que fabricaron esto era gente con mucha educación sobre las espaldas. ¿Acaso los que crearon los campos de concentración era gente ignorante? No, no eran ignorantes. Los que producen las armas químicas, las ojivas nucleares, no es gente ignorante, es gente educada, pero trabaja mal. Entonces no es cuanto más educada sea una sociedad, va a ser mejor. La educación no puede salvar a la sociedad porque educa, pero educa a gente pecadora. Y si esto no cambia, toda la carga de educación no logrará nada. Por eso han fracasado todas las utopías y todas las ideologías, porque partieron de una base equivocada. Negaron el pecado individual. Hoy en día no se habla del pecado individual, se habla del pecado como algo social. La sociedad tiene la culpa. No, no es la sociedad, es la persona la que tiene la culpa. Tenemos que empezar por la persona. El rey David escribe el Salmo 19 y ahí comienza mirando la creación de Dios y dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento denuncia la obra de sus manos. Y ve esa creación y ve la armonía eterna, como dijera Nervo. Después mira los mandamientos de Dios y dice, la ley de Dios es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Y él ve la grandeza y ve la armonía de la ley de Dios. Una visión del universo maravillosa y una visión de la ley de Dios también maravillosa. Y después se mira hacia adentro. Y cuando se mira hacia adentro dice, ¿y quién podrá entender sus propios errores?
líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Es lo mismo que dice amado Nervo, que el hombre pecador es una disonancia en medio de todo esto, y dice algo que es muy importante. Preserva a tu siervo de las soberbias, de la soberbia que me hace creer que no soy pecador. ¿Cuánto cuidado hay que tener con la soberbia? Es el pecado fundamental. San Agustín decía que la soberbia es la madre de todos los pecados. Creer que soy sabio y que no necesito absolutamente nada. El polvo del mundo se ensucia y nos cubre silenciosamente, y ese polvo es el que nosotros mismos producimos como seres humanos. Por eso clama por ser preservado de las soberbias. La soberbia es un camino donde uno no ve su propia falta, no ve su propio pecado, y el que no ve su propio pecado ha caído en la soberbia. El rey David se examina y ve que hay maldad en él. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Luego dice, líbrame de los que me son ocultos. Lo mismo le sucede al apóstol Pablo cuando él se mira hacia adentro. Allí en Romanos 7 dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, como diciendo, cuando quiero el bien, quiero ser altruista, descubro que el pecado está dentro de mí. Y uno dice, bueno, tienen que haber disciplinas espirituales. Sin embargo, en Colosenses habla de las disciplinas espirituales y no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne. Usted puede disciplinarse todo lo que quiera, pero el mal aflora igual. Ernesto Sábato, un escritor argentino, él habla de las zonas oscuras de cada hombre. En todo ser humano existe una zona de maldad y de perversión, de angustia. Y él trata de retratar esto en sus escritos. Pero ¿qué es? No sé qué es, dice, pero está. No sé qué es, pero están. Esas son esas zonas oscuras. La lucha contra el mal es inútil. Fíjese cuánto gasta el mundo, la sociedad, para detener el mal. Ejércitos, armamentos, legisladores, jueces, policías. Y resulta que el mal sigue. Es una lucha inútil porque el mal no está en la sociedad, está dentro del corazón del hombre. Entonces, cuando hablamos, ¿no es cierto?, acerca del sacrificio de Cristo, para hablarnos del problema del mal, yo creo que este es uno de los temas que generalmente no queremos tratar. Pero cuando hablamos del sacrificio de Cristo, de la cruz de Cristo, está hablando del problema del mal, porque el Señor Jesucristo fue muerto por nuestros pecados. Y Dios avanza sobre el pecado. Y la avanzada de Dios sobre el pecado es Jesucristo. Es decir, Jesús entra al mundo por el problema del pecado del hombre. Y se va a destacar que Él no hizo pecado, que no hubo engaño en su boca. Es decir, Él no merecía ningún castigo, pero Él sufre y lleva la carga del pecado de los hombres. Cristo fue muerto por nuestros pecados. El justo muere por los injustos para llevarnos a Dios. Y cuando nos acercamos a Él con fe, con una verdadera fe, no esa fe de yo creo y nada más, sino con una fe que se entrega a la realidad. Y le decimos con toda sinceridad, yo soy pecador. Y me atrevo a mirar mi propia condición humana de pecador. Cuando hago eso, entonces cuando la obra de Dios empieza a trabajar en mí. Pero si no tenemos conciencia de nuestro pecado, todo lo que hagamos ceremonialmente en la fe no va a servir de nada. Por eso hay tantos cristianos que están tras las rejas, tantos cristianos que hacen mal y siguen haciendo mal en el mundo, porque no hay convicción de fe que los lleve a Jesucristo diciendo, yo soy pecador, yo tengo que mirarme como pecador, que soy un hombre proclive al mal, en cualquier momento puedo resbalar, Dios me libre, por eso necesito que Dios obre en mi corazón todos los días. En la cruz, cuando Jesús muere, Dios muestra la gravedad del pecado. Solamente pudo ser expiado por Dios cuando se hizo hombre y vivió en nosotros. Necesitamos expiar nuestra culpa. Pero puesto que no podemos por nosotros mismos, necesitamos un Salvador para que muera por nuestros pecados. Y ese es el clamor más grande de la humanidad. Aunque no logre formularlo consciente o activamente, los griegos que estaban totalmente ajenos a la Biblia, ellos tienen una leyenda que apunta a esta situación del ser humano. Y me refiero a la leyenda de Prometeo, la tragedia de Prometeo,
quien roba el fuego del cielo y es condenado por los dioses a sufrir eternamente. Es atado a una roca y entonces viene un águila todos los días y le come el hígado, mismo que se regenera todas las noches. Y el castigo es eterno. Y los griegos decían, este es el problema del hombre. Y Hermes, de donde proviene la palabra hermético, viene y lo ata, y Prometeo sabe que desde el momento que es encadenado, él no va a poder salir de ahí, que sufrirá perpetuamente. Entonces le pregunta a Hermes, ¿cuándo se va a terminar mi castigo? Y la respuesta de Hermes es, cuando un Dios se haga hombre y venga a redimirte. Fíjese, esto lo escriben 4 siglos antes de Jesucristo, una cultura pagana. Los griegos habían entendido el problema humano de que un Dios tenía que hacerse hombre y tenía que redimirnos, y siglos después Dios se hace hombre y viene para redimirnos. Cristo fue muerto por nuestros pecados, el justo por los injustos, y por la fe en Él tenemos vida. Somos aptos por la fe en Jesucristo. Cito las palabras de Cristo en el Evangelio de Juan capítulo 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y las palabras de Pablo en la carta a los Efesios, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La esencia del Evangelio es esta. Cristo fue muerto por nuestros pecados. La gracia de Dios sobreabunda. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, y nosotros estamos en la gracia de Dios. Y hemos entrado para considerar, para recordar esto. ¿Qué cosa? Recordar que la gracia de Dios nos ha alcanzado. Por eso cuando miramos el sacrificio del Señor y miramos la resurrección de Cristo, como la culminación, y la Pascua es la resurrección, porque la resurrección, la gracia de Dios, se manifiesta para todos los hombres. Al levantarse Cristo de la muerte, Él ratifica que el sacrificio es hecho a nuestro favor y que es por esa sangre, por ese sacrificio que nosotros tenemos salvación. Por eso nadie puede jactarse de la esperanza que tiene y de la paz que tiene. A los que se jactaban en su tiempo, Pablo les preguntaba, ¿qué tienes que no hayas recibido? Por eso el cristiano tiene que mantenerse en permanente humildad frente a Dios y frente a los hombres, porque todo lo hemos recibido de Él. La gracia de Dios se derramó, y si hoy estamos en paz con Dios y en paz entre nosotros, y si hemos podido partir, ¿no es cierto?, la comunión, y si podemos recordar esto como algo que sucedió en la historia de la iglesia y que forma parte de nuestra historia, es porque la gracia de Dios nos ha alcanzado. Y si estamos en pie y tenemos esperanzas, porque la gracia de Dios nos ha alcanzado. Y si vamos y enterramos a nuestros muertos con llanto, pero con esperanza, es porque la gracia de Dios nos ha alcanzado. Esa gracia de Dios es la que busca cada hombre para alcanzarlo. Hay hombres que se acercan a Dios, pero rechazan la gracia, creyendo que a Dios lo van a agradar con lo que ellos hagan de bien o de bueno. Jesús ilustró esto cuando dijo, un hombre muy religioso se acercó al templo para orar y comenzó a decirle a Dios, Dios, yo no le hago mal a nadie, yo doy el diezmo de todo lo que tengo, atiendo a los pobres, a los necesitados, y le contó la historia de todo lo que hacía. Y como último escalafón dijo, yo no soy como este pecador que está allá orando, no soy como este que tiene una tremenda carga de pecado, y se fue. Y Jesús dice, y el pecador estaba orando y decía, Señor, sé propicio a mí que soy un pecador. Y Jesús dice, este se fue justificado, pero el otro no. ¿Por qué? Porque solamente el que puede admitir su propio pecado delante de Dios es el que puede recibir la gracia de Dios. Los hombres luchan. O me gano el cielo o recibo el cielo por gracia. Y la gracia de Dios es lo que se ha manifestado para todos los hombres. Y lo que tenemos que hacer es confesar delante de Dios que soy pecador, que me arrepiento y acepto la gracia de Dios en mi vida. Que esta semana, que este tiempo podamos comenzar mirando la gracia de Dios. Que la gracia de Dios nos sea derramada sobre nosotros. ¿Cuántas cosas hay dentro de nuestro corazón
que como un mar embravecido se mueve y muchas veces remueve lo que tiene que estar sepultado allí en el fondo. Yo quiero invitarles a orar en esta hora. Señor, cuántas cosas hay dentro de nuestro corazón. Como un mar embravecido se mueve y muchas veces viene y remueve lo que tiene que estar sepultado allí en el fondo. Cuántas zonas de oscuridad hay en nuestro corazón y en nuestra mente. Cuántas cosas perversas y ocultas hay en cada corazón de cada uno de nosotros. Y te agradecemos, Señor, porque la gracia tuya nos ha alcanzado. Y esa gracia actúa como un paraguas protector de nuestra vida y nos permite tener esperanza y tener paz, no por lo que nosotros logremos por nuestros propios esfuerzos, sino por lo que tú ganaste, oh Cristo, en la cruz hace más de 2000 años. ¿Cuánto nos cuesta doblegar, oh Padre, la soberbia y admitir que no son nuestros méritos los que nos acercan a ti, sino que es tu gracia la que nos atrae, nos cubre y nos abre el camino? Que es por Jesucristo que se abre el camino a tu presencia. Señor, quisiéramos pedirte, Señor, que podamos actuar en conformidad a lo que tú nos has enseñado y has dejado para considerar acerca de tu sacrificio, de tu muerte, Señor. Permítenos que nuestro corazón se abra a tu verdad. Te agradecemos por tu sacrificio en cruz, lo que tú hiciste, lo que nos limpia de pecado y nos lleva a tu presencia, oh Dios. Quiero terminar dándote gracias, oh Señor, por el Señor Jesucristo, por nuestro Salvador, agradeciendo por lo que Él hizo por nosotros y que si hay alguien que todavía no ha entendido lo que es la gracia de Dios, que en esta hora pueda acercarse a ti y pueda abrir su corazón y entregar su vida. Que nadie salga con la carga de la angustia, que nadie continúe su camino con desesperanza, que nadie siga cargando la culpa, sino que aprendamos a descargar en Cristo todas aquellas cosas que son nuestra perturbación, para que la gracia de Dios nos alcance. Señor, que esta semana, al iniciar, lo hagamos agradecidos a ti por todo lo que hemos recibido del cielo y pidiéndote que nos guíes para que nuestros pasos en esta semana sean por el camino recto, honrando a aquel que invocamos por Señor de nuestras vidas. Recibe, Señor, nuestra adoración. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.